Shabbat Shalom, mis amados aquí en Majayot, Hakad Baruj Hu, le bendigo y lo guarde. Vamos a iniciar esta administración para el acabo de Hakad Baruj Hu. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakad Baruj Hu en esta mañana. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, estamos en tu presencia en este lugar para exaltar, bendecir tu bendito nombre. Te pedimos tu dirección, tu guía en este día, Abacadosh. Seas tú hablándonos, Abacadosh, dándonos a entender, Abacadosh, tu mensaje, Abba. Sea tu Ruach HaKodesh hablándonos a través de mis palabras, Abacadosh. Usa mis labios, Abba, en este día, por tu raje misericordia, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Tomen asiento, mis amados, aquí en Majayot. Toda la Abacadosh. Bendito sea Hakad Baruj Hu. Vamos a continuar con el tema de ayer, Yom Kippur, Baruch Hashem. Nos hemos quedado en Colosenses, capítulo 3, versos 12 al 14. Baruch Hashem. Ahora nos vamos a Marcos, capítulo 11, verso 25. También pueden anotar Vayikra Levítico 16, versos 5 al 8. Baruch Hashem. Marcos, capítulo 11, verso 25. Marcos, capítulo 11, verso 25. Vayikra Levítico, capítulo 16, versos 5 al 8. Vayikra Levítico, capítulo 16, versos 5 al 8. ¿Lo tenemos? Repito para los que se han atrasado. Marcos, capítulo 11, verso 25. Y Levítico, capítulo 16, versos 5 al 8. Aleluya. En Marcos, capítulo 11, verso 25, nos dice la palabra. Cuando estén en tefilá oración, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Abba, que está en el Shamaim, también les perdone a vosotros sus pecados. Baruch Hashem. Esto es importante, mis amados, aquí en Majayot. Si yo les he perdonado sus pecados, ¿y ustedes por qué no perdonan? Dice él, ¿no? Baruch Hashem. Levíticos capítulo 16, versos 5 al 8. Y dice la palabra en Levíticos capítulo 16, versos 5 al 8. Aleluya. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa. Y tomará los 2 machos cabríos, se lo presentará delante de Yod Hai Bab Yahweh a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por el macho cabrío expiatorio, Azazel. Baruch Hashem. Bien. La misma es que es muy importante lo que nos dice que Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por pecado y un carnero para holocausto. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ahim y Ahayot. Marcos nos dice, estén en oración. Primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Hemos estado trabajando, mis amados, Ahim y Ahayot. Baruch Hashem.
por eso les explicaba para que podamos llegar a Yom Kippur, Yom HaKippurim, ¿no? En Shalom, un ayuno más. Ese ayuno sería el día martes. Baruch Hashem. Ahora, no es simplemente hacer un ayuno, sino que nos permite el ayuno es perdonar y pedir perdón. Baruch Hashem. Por principio, ¿no? El pedir perdón a Hakadosh Baruj Hu por todas las cosas que hacemos. Para nosotros puede ser buena, pero para Él no. Baruch Hashem. Es por eso importante ponernos a cuentas con Él. En lo personal, ahora el tema es en lo personal. Lo que es personal, Hakadosh Baruj Hu no perdona en Yom Kippur. Lo personal tiene que ser personal. Baruch Hashem, para eso el ayuno que estamos citando para el día martes. Y así entonces, para Yom Kippur estemos preparados. Baruch Hashem. Ahora, si el perdón surge en lo personal, entonces Hakadosh Baruj Hu nos libera de toda carga. Nosotros mismos nos desligamos de toda carga o opresión, porque la falta de perdón oprime, es una carga negativa. Es por eso entonces en Levíticos nos dice que Aarón tenía que tomar de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Uno era sacrificado y otro era llevado a Azazel. Baruch Hashem. Bien, las dos cosas aquí nos habla es de Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, que es muy importante, porque él se presentó justamente como chivo expiatorio, en sacrificio. Baruch Hashem, en sacrificio Él se sacrificó por vuestros pecados. Él llevó por vuestros pecados. Ahora, el otro carnero o el chivo fue llevado a Azazel. Bien, fue llevado fuera del desierto. El Mashiach también fue llevado el día de ejecución fuera del desierto. Fuera del desierto lo ejecutaron a él. Esto ha sido ya ministrado, mis amados, aquí en Macayot, pero sin embargo acá hay varios nuevecitos, ¿no? Y es importante pues ir con este tema para tener en cuenta, ¿no?, lo que ha sucedido. Por eso dice, tomará los 2 machos cabríos y lo presentará delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte por el macho cabrío expiatorio. El animal que era dedicado a Yahweh era sacrificado en holocausto para Yahweh. El otro que era para Azazel era llevado al desierto vivo. Baruch Hashem. Surge en su contexto histórico de algunos animales, dice que regresaban del desierto. Y por lo tanto ahora, posteriormente, entonces era que los desbarrancaban. Baruch Hashem. Bueno, eso no nos dice la Escritura, pero en su contexto nos desarrolla algo importante. De alguna manera, cada persona debe purificarse a sí mismo, limpiando su cabeza de ciertos pensamientos y midiendo más sus acciones. Ese es el tema. Por eso dice, Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Baruch Hashem. Ahora, aquí es el tema. ¿Cómo es que le pedimos a Hakadosh Baruj Hu nos perdone vuestros pecados? Es importante. No vamos a reconocer los pecados o nuestros pecados cuando tenemos el corazón incircunciso. Pero si tenemos el corazón circuncidado, sí vamos a distinguir dónde nos equivocamos, dónde hicimos el mal y dónde causamos daño y pedimos entonces perdón, ¿no?, sea al prójimo o sea a Hakadosh Baruj Hu. Acuérdense que Hakadosh Baruj Hu sabe todo lo que en nosotros acontece y aún lo que nosotros pensamos,
Lo que vamos a hacer la otra semana, Él ya lo sabe. No hay nada encubierto delante de Él, porque Él es todo luz. Es por eso que nos da la oportunidad de hacer esta expiación, este día de perdón, pedir perdón a Hakadi Baruj Hu, Baruch Hashem. Ahora, como le decía, Él no perdona los pecados personales, o sea, interpersonales, pero sí perdona las promesas, los votos incumplidos. Eso es muy importante, mis amados. Todo voto, toda promesa que no se cumple es pecado. Entonces, este día de Yom Kippur, de expiación, es exclusivamente con relación a ello. Baruch Hashem. Podemos haber dicho, me voy a congregar, pero por circunstancias secas no lo cumpliste. O podés haber dicho, voy a ir a compartir la palabra a fulano de tal. Por circunstancias secas no lo cumpliste. Ese cuento es con Hakad y Baruj Hu. No pudiste cumplir. Entonces, frente a esa circunstancia es que hay que pedir perdón a Hakadosh Baruj Hu. Baruch Hashem. Vamos a Levíticos capítulo 16 del verso 11 al 14. Levíticos 16, verso 11 al 14. Dice la palabra en Levíticos capítulo 16, verso 11 al 14. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado, hecha por sí mismo. Y tomará un incensario lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yod Hai Bab Hai Yahweh, 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante de Yod Hai Bab Hai Yahweh, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del testimonio. No sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará de la sangre 7 veces con su dedo. Baruch Hashem. Entonces tenemos acá otro mandamiento. Ahora, no todas las veces de entrar Aarón al lugar Kadosh Kadoshim, porque en el lugar Kadosh Kadoshim estaba el arca de la alianza. Baruch Hashem, él entraba una vez al año. Aleluya. Es ahí entonces lo que él presentaba, ¿no? O quemaba también el incienso aromático. Es de ese lugar donde él también, la sangre del cordero, rociaba todo ese ambiente. Ahora, no es que la sangre realmente esté adentro, ¿no? Según su contexto, lo que nos explican los sabios es el toro era sacrificado al frente del Mishkan, o sea, en el monte de los olivos. Desde ese lugar era que rociaba la sangre donde está el lugar, el arca de la alianza. Baruch Hashem no estaba dentro. Bueno, eso lo vamos a ver en su contexto, ¿no? Pero lo importante aquí es que tiene que cumplir con la ofrenda de pecado. Ofrenda por el pecado es por sí mismo y era expiación por sí mismo y por su casa. Degollar el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo. Baruch Hashem. Todos estos sacrificios de animales, ¿no? Como de la vaca roja, el novillo, etcétera, era frente al monte de los olivos. O sea, había un puente para cruzar. No era mucho, ¿no? Pero había un puente. De la puerta principal, ese puente cruzaban y ahí hacían el sacrificio. El macho cabrío que Yahweh escogía para representar a nuestro don Yahshua HaMashiach
era inmolado tal como lo fue nuestro Mashiach. En cambio, el, el escogido por Yod Hai Vav Hai para representar a Azazel no era sacrificado, sino que se enviaba vivo al desierto. Eso ya los expliqué. Baruch Hashem. Entonces, una vez escogido por Yahweh el macho cabrío que representaría a Mashiach y el que representaría a Azazel, el Cohen Gadol degollaba el becerro para expiación suya. Baruch Hashem. O sea, sí pecó al sacrificar el cordero para Yahweh, y por lo tanto tenía que sacrificar el cordero como expiación por sí mismo. La vaca roja, para Adumá, era uno de los elementos esenciales de purificación en el Mishkan, el Beit HaMikdash. Números capítulo 19, versos del 1 al 2. Números capítulo 19, del 1 al 2. Y dice la palabra, Números capítulo 19, del 1 al 2. Díganles a los israelitas qué es lo que yo ordeno. Traigan una vaca de pelo rojo que no tenga ningún defecto y a la que nunca hayan hecho trabajar en el campo. Vosotros daréis la vaca al Cohen Elazar para que la lleve fuera del campamento y manténla allí delante de él. O sea, siempre era esa orden. Por eso les explicaba que cuando ya se construyó el Beit HaMikdash en Jerusalén, tenían que sacar fuera y afuera sacrificaba la vaca roja, así como también al toro. Baruch Hashem. Ahora, aquí es muy importante, mis amados, Ajim Ahayot, que nos dice que nunca haya hecho trabajar en el campo, no tenga ningún defecto. Aleluya. Ahora, ¿cómo descubres que no ha trabajado esa vaca roja o el novillo? ¿Cómo? Ahí un tema, ¿no? Porque el que te vende te puede decir nunca se ha sido puesto un yugo, Baruch Hashem, pero ¿cómo distingue que no ha sido puesto un yugo? ¿Cómo lo distinguirían? A ver, acá hay muchos que vienen de la sierra, ¿no? Pues de alguna forma están familiarizados con los animales. Baruch Hashem, la marca del yugo. Entonces, nuestros sabios, mis amados Ajim Ahayot, establecen un requisito muy importante. Ellos descubrieron acá en la parte de la nuca donde ponen el yugo un pelo que está parado así, derecho. Y si no le han puesto yugo, ese pelo no se ha doblado. Está ahí. Es por eso que detectaban que no le habían puesto yugo encima del toro. Pero si le habían puesto yugo, ya ese pelo estaba doblado. Aleluya. Pero también nos dice sin ningún defecto. O sea, tenía que ser perfecto como el toro, la vaca roja, o el carnero, el chivo. Todo tenía que ser perfecto. No tenía que tener ningún defecto, ninguna anomalía. Baruch Hashem no podía ser pues ¿cómo se llama? Una oreja cortada o la pezuña cortada en la mitad. No, todo tenía que ser perfecto. O que esté rengueando, ¿no? Nada. Tiene que ser perfecto estos animales para Hakadu y Barujú. Es por eso que el Mashiach, cuando se presenta el sacrificio, él es perfecto, el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo, porque a él no le encontraron ningún defecto. Si ustedes leen Éxodo capítulo 12, se van a encontrar, dice, ¿no? El día 10 de Aviv tomarás un cordero, o tomarás los corderos, y lo observará o pondrá por observación 4 días. Entonces, durante esos 4 días, tenía que observarlo si surgía algún defecto en ese cordero. Si surgía, lo podías cambiar.
Pero si en esos 4 días no surgía ningún defecto, entonces era sacrificado al atardecer. Baruch Hashem. Así también cumplió el Mashiach. También a él le observaron por 4 días. Aleluya. Es importante entonces aquí en la escritura que nos dice de que todo animal que es presentado como sacrificio debe ser perfecto. Bien, en su contexto, ¿cómo podemos entender ahora, traspolando a nuestra vida? Pregunto yo, ¿cómo sería? ¿O cómo estamos? Para ser más claro. ¿Mm? Hemos quebrantado Shabbat, hemos quebrantado los Shabbatones, podemos haber hecho muchas cosas. Baruch Hashem. Pero acá nos está diciendo que debemos presentarnos en sacrificio perfecto, porque justamente los ayunos es un sacrificio perfecto. Baruch Hashem. Es por eso entonces nuestra preparación justamente para Yom Kippur, Yom HaKippurim. Baruch Hashem. Otra de las cosas importantes es también, no solamente la parte personal, Baruch Hashem, sino también como congregación. ¿Cómo estamos? Aleluya. Es de parte de nosotros el que tiene que salir luz a las naciones. Entonces, cuando hablamos luz a las naciones, pues primeramente comencemos por casa. Baruch Hashem, ¿cómo estamos ahí? Es importante analizarnos. Baruch Hashem, es importante examinar esa parte. Aleluya. Es verdad, de repente en casa no todos son creyentes, pero frente a eso, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos siendo nosotros como ejemplo en el Mashiach? ¿Cómo es que ha cambiado nuestra forma de vida con el Mashiach? Porque si seguimos haciendo lo mismo que hacíamos antes, entonces no estamos dando testimonio. Entonces nuestro sacrificio, el ayuno de Yom Kippur, no sería perfecto. Baruch Hashem. Es por eso entonces el ayuno que se está convocando para el día 14, para ponernos a cuenta y eso nos lleve a reconciliarnos, a enmendar nuestros errores. Baruch Hashem. Porque el Mashiach dice, yo soy la luz del mundo. Ojo, ahora nosotros decimos que somos el cuerpo del Mashiach. Somos la hija del Mashiach. Ahora, no puede ser, si tú eres el cuerpo del Mashiach, un brazo quebrado, una pierna cojeando, un tuerto, ¿no? Otro tartamudeando por ahí, Baruch Hashem, otro de repente haraposo, otro desnudo, no puede ser. ¿Ve? Tenemos que presentarnos como estos animales requieren, perfecto. Baruch Hashem. Entonces, somos la Isha. A ver, ¿a qué varón le gustaría que su Isha esté coqueteando por ahí con otro? ¿Mm? Sonriéndole a otro, mirándole de reojo a otro. ¿El Aisha o el Ish? Cualquiera de los dos. Baruch Hashem. Si uno está en esa situación, ¿cómo podemos decir yo soy la Isha, la Kalá, la novia del Mashiach? No podemos decir. Somos infieles. De hecho, ya somos adúlteros. ¿Ve? Ya somos adúlteros. Por eso es importante ponernos a cuenta con Hakadosh Baruj Hu, y justamente Hakadosh Baruj Hu permitió, estableció, decretó Yom Kippur después del pecado del becerro de oro del pueblo de Israel. O sea, festejar el becerro de oro, ¿qué se llama? Adulterio, porque ya se había comprometido el pueblo de Israel al matrimonio.
Ellos dijeron, sí haremos, sí cumpliremos, sí obedeceremos. Pero con el becerro de oro cometieron adulterio. Es ahí donde se quiebra entonces el pacto. Ayer veíamos que Moshe estaba celebrando un pacto, Baruch Hashem. Ese pacto es un pacto matrimonial, está rociando con sangre al pueblo, con la sangre del toro, Baruch Hashem. Y por lo tanto todo el pueblo de Israel acepta ese brit, ese pacto. El Mashiach muere, derrama su sangre. Ahora nosotros somos comprados a precio de sangre. Él derramó su sangre por todos nosotros. Y por lo tanto ahora, si eres comprado por Él, ¿a quién le sirves? ¿Eh? Porque Él te compró para que seas su isha, para que seas la calá, para que seas la novia. Entonces no puedes coquetear ahora con el mundo. Baruch Hashem. ¿Eh? ¿Ah? Baruch Hashem. Entonces, esto es muy importante, mis amados, ¿no? Que tengamos en cuenta cómo estamos caminando cada uno de nosotros. Aleluya. Él se va, Hakadu Baruj Hu, Yahshua HaMashiach, ¿no? Se va a gozar con nosotros cuando caminamos en obediencia, en fidelidad, en emuná, en confianza. Baruch Hashem. Claro, por eso la preparación en nosotros, la preparación, y para prepararnos nos dio su Torah. Baruch Hashem. Bien, no debemos de descuidarnos en esa parte. Aleluya. Baruch Hashem. Este animal es extremadamente raro. Tiene que ser completamente roja y incluso sus pelos deben ser rojos sin excepción y no puede haber trabajado en toda su vida. Rojo, rojo, rojo. No puede haber por ahí un blanquito, un negrito, no. Tiene que ser totalmente rojo. Baruch Hashem. Y no encontraban así por así ese tipo de animales. Era muy raro que podían encontrar, muy especial, esos animales. Baruch Hashem. Mis amados, esta es una enseñanza muy profunda, maravillosa, ¿no? Que Hakadu Baruj Hu nos requiere que hagamos, porque ¿por qué nos pide todo eso? Porque Él es perfecto, pues. Porque Él es perfecto, ¿ve? Y también porque Él es fiel. Porque si no fuera fiel, imagínate, ¿dónde estaríamos? No, Él es fiel a su palabra. En lo que Él prometió cumple. Mientras el hombre promete, pero no cumple. Baruch Hashem. ¿Ve? Es por eso entonces, él, por ejemplo, después del becerro de oro, ya no podía celebrarse el matrimonio, las bodas, digamos. Entonces, en Yermiyah anuncia, haré un pacto renovado con la casa de Israel, con la casa de Yahuda. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, en el monte Sinaí. Baruch Hashem. El pacto que haré con la casa de Israel será ahora escribiré en las tablas de su corazón, o sea, en su corazón. Baruch Hashem. Ese es el nuevo pacto, ya no en tablas de piedra. Baruch Hashem. Bien, mis amados Ajem Hayot, Él cumple con su palabra, con las promesas, porque Él es fiel, anuncia un pacto renovado y viene y cumple. Y viene como Yahshua HaMashiach, cumple, porque Él derrama su sangre. Por eso en la cena de Pesach Él bendice la mesa. ¿Cómo bendice la mesa?
La mesa bendice él. Este lejem simboliza mi cuerpo, dice él. Baruch Hashem. Este lejem simboliza mi cuerpo. Este jugo de la vid simboliza mi sangre. Este es el nuevo pacto. Baruch Hashem. Bueno, eso puede traer una confusión. Pues es jugo de la vid, no puede ser sangre, ¿no es cierto? Pero lo que está tomando es simbólicamente él. Porque al atardecer de ese día, a las 3 de la tarde, iba a ser sacrificado, iba a derramar su sangre, y esa sangre iba a sellar el nuevo pacto, la Brit Hadash. No es un nuevo pacto, sino en sí es Brit Hadash. Porque si hubiera un nuevo pacto, entonces habría otros nuevos mandamientos. ¿Ve? No, porque si fuera un nuevo pacto, entonces surgiría otro mandamiento sobre las 10 palabras, por ejemplo. Baruch Hashem. Surgiría otro mandamiento sobre el Brit Milá. Y también surgió otro mandamiento sobre justamente los holocaustos, los sacrificios de animales. No, simplemente es un pacto renovado. Porque después de la muerte del Mashiach, la amada casa de Yahudá seguía sacrificando los animales por los pecados del hombre. Baruch Hashem, ese sacrificio duró hasta el año 70, que fue destruido el Betamigdash por los romanos. De ahí adelante ya se dejó el sacrificio, porque ya no hay Betamigdash, porque todo sacrificio era en Jerusalén, delante del templo y en el templo mismo. Baruch Hashem. Esta misma fue entregado a Israel en el segundo año luego de haber salido de Misraim, día en que el Betamigdash fue erigido y puesto en uso por primera vez. Además, esta misma también fue dada para servir como medio de expiación por el incidente del becerro de oro. O sea, les explicaba ayer que dijo Hakkadosh Baruj Hu: Moshe, apártate, voy a consumir este pueblo, pero yo te voy a poner a ti otro pueblo. Entonces él comienza a desarrollar su protesta, su reclamo. ¿Qué le dice? No le dice: Elohim, tú eres malo, tú eres esto, no. Le dice: tú prometiste a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que tú le llevarías a la tierra prometida, a este pueblo. Y tú sacaste con gran poder, con gran fuerza, con grandes milagros. Y ahora tú dices que lo vas a consumir. ¿Qué dirán los pueblos? Que para matarlos los has sacado de Egipto y que no podías llevarlo a la tierra prometida. Mira lo que le está diciendo, ¿no? Le está haciendo recordar sus promesas. Esa es nuestra oración también, recordarle sus promesas. Padre, tú dijiste que los extranjeros iban a ser también israelitas, porque vienen circuncidados de corazón y de la carne. Y yo cumplí con esa misma, pues ahora soy parte tuyo. Y yo te agradezco por ese milagro, por esas señales que tú me has dado. ¿Y cuál es la señal que le dio Hakkadosh Baruj Hu al hombre? Es el Brit. En ese milá está el Brit. Baruch Hashem. Y ese milá es la señal del Brit. Por eso es que es importante, mis amados, Ajem Hayot, lo que Hakkadosh Baruj Hu nos pide a cada uno de nosotros, cómo debemos de cumplir, cómo debemos de caminar delante de Él. Continuando con la vaca roja, para Adumam. Este animal es extremadamente raro, tiene que ser completamente roja. E incluso sus pelos deben ser rojos sin excepción. Baruch Hashem. Cuando una vaca como esta era encontrada, era sacrificada en un lugar cercano al Mishkan, y sus cenizas mezcladas en agua y otros ingredientes eran usados para purificar a las personas que se quedaron ritualmente impuras por haber tenido contacto con algún cadáver o similares. Aquella persona que era salpicada por el agua tendría que pasar por un proceso de purificación
y al término del séptimo día estaba nuevamente pura. Baruch Hashem. Entonces mira, ¿para qué era la ceniza de la vaca roja? Tenía que quemarse completamente. Pero también esta ceniza de la vaca roja se usaba para también, ah, para, de acuerdo a la ley del celo, ¿no? Para probar a la mujer que se había cometido adulterio o había cometido fornicación. Baruch Hashem. Es importante ahí analizar, ¿de quién es ese celular? Es importante, mis amados, Ajem Hayot, Baruch Hashem, tener en cuenta eso. Y entonces el esposo cuando veía que se imaginaba o entraba en celos que su mujer había sacado la vuelta o le estaba siendo infiel, lo llevaba al Cohen. Baruch Hashem. Y el Cohen le quitaba su kisui rosh, su parujet, y le hacía beber este agua de la ceniza más el polvo de los cuatro esquinas del Mishkan como maldición. Y entonces el Cohen decía, si eres inocente, que Elohim te bendiga. Y si eres culpable, que Elohim te maldiga. Crezcas de anchura y revientes. Es común decir así. Y la maldición, si era culpable, sí. La mujer comenzaba a crecer, Baruch Hashem. Y si era inocente, normal, no pasaba nada. Era una forma, ¿no?, de comprobar la fidelidad. El Mashiach hace un uso muy parecido con nosotros, porque él pasó por fuego por nosotros. Claro, no fue quemado, ¿no? Pero él pasó por fuego. ¿En qué momento pasó por fuego? Cuando estaba en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Ya les explicaba, por ejemplo, ¿no? Elohim, Elohim, ¿por qué me abandonas? Él declara, clama, porque Elohim se había apartado. ¿Por qué se había apartado? Porque él era como un leproso. Estaba llevando todo el pecado de nosotros que era hediondo. Baruch Hashem, hediondo. Y es importante, mis amados, pues nosotros, ¿no?, consagrarnos en todo a Hakadosh Baruj Hu por los méritos de Yahshua HaMashiach. Entonces Yahshua HaMashiach es también la vaca roja. Baruch Hashem. Ahora, ¿cómo podemos tomar de qué es la vaca roja? Porque la vaca roja era sacrificado fuera del Mishkan. Otro, cuando estaba en manos de Pilatos, ¿no?, y Herodes, en estos dos gentiles, le pusieron la capa roja, totalmente roja. Los romanos le pusieron, les burlaban de él. Ah, tú eres el rey de Israel, se burlaban, pero le pusieron una capa roja. El rojo siempre simboliza pecado. Baruch Hashem. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Isaías, Isaías capítulo 1, verso 18 dice la palabra. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Baruch Hashem. Es una promesa muy grande. Y justamente el Mashiach viene a blanquear nuestra alma. En el Salmo 51 nos narra David, el salmista, ¿no? Blanqueé mi alma con esopo.
lávame, purifícame, Baruch Hashem. Y justamente Mashiach lleva nuestros pecados en la estaca de discusión y nos purifica con su sangre, o sea, nos redime con su sangre. No importa el tipo de pecado que hayamos cometido. No importa si el hombre es un asesino, pero el que viene al Mashiach es perdonado. Baruch Hashem. La vaca debía ser sin defecto, pero de color rojo entero. El rojo está relacionado con maldad. El pecado más severo de la historia del pueblo israelita fue el pecado del becerro de oro. Explican nuestros sabios que la vaca roja es el único mandamiento que expía por él. Baruch Hashem. La vaca roja es la potente esencia de vida que viene a purificar el contacto espiritual y físico con la muerte. Por eso se asocia con Javán, quien fue la responsable de traer la muerte al mundo. El nombre tenía que haber tenido Java, era Jaya, que se escribe Het, con la letra que representa la pulsación de la vida. Yute Jai, Jaya, significa alma viviente y representa la vida eterna. Luego del pecado, Adán lo llamó Java, Het-Ba Jai, Het-Bab Jai, que significa madre, la vida mortal. La Bab en Java alude a la serpiente, llamada Jibia en arameo. El color rojo es el de la sangre y de la vida misma. La vaca completamente roja representa la vida y las procreaciones eternas y consumadas. La forma femenina de la palabra hebrea para roja, utilizada aquí, es adumá. Esta letra forma la palabra Adam. Más una yel al final, una jai al final, que denota feminidad, el alma gemela femenina de Adán y Java. Cuando meditamos acerca del rojo de esta vaca, nos conectamos con el alma de Java antes del pecado original, cuando aún se llamaba Jaya. En el futuro, cuando el mundo sea purificado del toque de la muerte, el nombre de Java será nuevamente Jaya. Baruch Hashem. Eso es entonces la venida de Yahshua HaMashiach. Isaías capítulo 60, verso 15 al 16. Isaías capítulo 60, verso 15 y 16. Isaías capítulo 60, verso 15 y 16 dice la palabra: por cuanto tú estabas abandonada y aborrecida, sin que nadie pasara por ti, haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación, y mamarás la leche de las naciones, al pecho de los reyes mamarás. Entonces sabrás que yo, Yod Hai Bab Hayau, soy tu Salvador y tu Redentor, el poderoso de Jacob. Baruch Hashem. Por eso vino Yahshua HaMashiach como Redentor y Salvador. Él es el poderoso de Jacob. Baruch Hashem. La palabra hebrea Mashiach significa el ungido. En retrospectiva, sabemos que Yahshua es el ungido. Sabemos también que Él es nuestro Redentor. Por eso Mashiach no podía cambiar ninguna misvá, ningún mandamiento. No introducir decretos nuevos o mandamientos nuevos. Él simplemente está desarrollando lo que está escrito en la Torá, ¿no? Poniendo en énfasis. Y dice muy claramente en Mateo él: yo no he venido a abrogar la Torá, sino a dar cumplimiento o a que se cumpla. ¿Por qué dar cumplimiento o se cumpla? Porque no estaban caminando conforme a la Torá el pueblo de sus tiempos. Baruch Hashem. Es como también estos tiempos. Decimos que somos del Mashiach. Si decimos que somos del Mashiach, hagamos en lo posible, lo mejor posible para Él, caminar con sus mandamientos. Pero si dejamos de hacer algo que nos dice que hagamos y no lo hacemos, entonces
estamos dejando de lado, no estamos bajo la presencia de Yahshua HaMashiach, porque Él no permite o Él no quiere que hagamos lo que nosotros queremos, sino Él estableció claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre excepto por mí. Este tema está ministrado y el camino es la Torah. Por eso Elohim decía a Jeremías, diga a mi pueblo que regresen a las sendas antiguas. Baruch Hashem, cuando hablamos de sendas antiguas, estamos hablando de la Torah, los 5 libros de la Torah. Baruch Hashem. Y acá dice entonces, yo soy tu Salvador y tu Redentor y el poderoso de Jacob. Estabas abandonada y aborrecida sin que nadie pasara por ti. Haré de ti gloria eterna, gozo de generación en generación. Justamente a esa restauración vino Yahshua HaMashiach. ¿Por qué estábamos abandonada, aborrecida? Porque estábamos dispersos en el mundo, sin Torah, sin mandamientos, sin Elohai, bajo el sistema de idolatría, costumbres y tradiciones. Pero al venir el Mashiach, nos abre las puertas de regresar otra vez a su presencia. Cada vez que la vaca roja debía ser sacrificada, ellos construían un puente de 3 niveles en el valle Kidrón del Mikdash, sobre el monte de los Olivos, al lugar del altar de la vaca roja. Esto era para prevenir que los sacerdotes se profanaran o los kohanim se profanaran al estar en contacto con los sepulcros que estaban en el valle. Las cabras de Yom Kippur también eran quemadas fuera del campamento, en ese mismo lugar. Entonces ya lo que yo les explicaba, había un puente que cruzaba, ¿no? Porque se bajaban al valle, ahí estaba el cementerio, ahí estaban las tumbas de los muertos. Por lo tanto, tenía que haber un puente para no tener contacto con los muertos. Es por eso que por eso muchas veces también nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando caminamos, evitar tener contacto con los muertos, evitar de ir a los cementerios, Baruch Hashem, porque te contaminas. Ahora, no es malo, evidentemente, pero te quita toda tu energía. ¿No ves? Son inertes y te quita tu energía. Al quitar nuestra energía es que no se impurifica. Baruch Hashem. Es como la mujer. La mujer cuando está con su costumbre está perdiendo energía. Como está perdiendo energía, entonces se impurifica. Pero también da después, ¿no?, la salvidad, purificarse a través del agua, con el maíz. Devarim Deuteronomio capítulo 12, verso 13 al 14. Devarim Deuteronomio capítulo 12, verso 13 al 14. Aleluya. Devarim Deuteronomio capítulo 12, verso 13 al 14. Dice la palabra: asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. Solamente podrás hacerlo en el lugar que Yod Haibab Yahweh elija, en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. Baruch Hashem. Ahí están los requisitos. Se puso requisitos. ¿Dónde? ¿Cómo? Baruch Hashem. Bien. ¿Dónde estableció el lugar donde nadie debe reclamar? Ahí puso el lugar. Es, por ejemplo, ¿por qué Hakadosh Baruj Hu dio los 10 mandamientos, entregó las 2 tablas en un monte que no tiene ningún mérito, un monte que no tiene ningún valor, un monte donde nadie puede decir este terreno es mío o esta es de mi propiedad, etcétera, etcétera? Es igual también cuando David, guiado por Ruach HaKodesh,
decide tomar Jerusalén. Pero en ese tiempo no se llamaba Jerusalén, sino Salem. Y ahí los jebuseos eran muy poderosos y las murallas eran también muy importantes, muy protegidos, que cualquiera no podía invadir de entrar a ese lugar. Y ese lugar no pertenecía a ninguna de las tribus. Y David guerrea y vence y toma posesión del lugar. Ese lugar después surge en su traducción como Jerusalén o Jerusalén. Es ahí entonces donde presenta en sacrificio estos animales, porque ahí es donde se construye el Bet HaMikdash y ninguna de las tribus podía reclamar como suyo. Baruch Hashem. Ahí se trasladó David, hizo su casa, construyó, él no construyó, pero construyó su casa. El Bet HaMikdash no podía construirlo, porque Baruj Hu le dijo, tú no puedes construir porque tú derramaste mucha sangre. Era un soldado y había derramado mucha sangre, evidentemente. Él dijo, tu hijo que sale de tus lomos construirá mi Mishkan. Así se estableció y después, como vemos aquí, para las fiestas solemnes también dice Haggadah Baruj Hu, subirás en el lugar que yo te indique 3 veces al año para adorar a Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Eso 3 veces nos señala, es Pesach, Shavuot y Sukkot. Aleluya. Y aquí muy claramente también nos dice, asegúrate de no sacrificar tus ofrendas quemadas donde se te ocurra. No puedes hacerlo en cualquier lugar, solamente en el lugar que él había designado y asignado. Solamente podrás hacerlo en el lugar que Yod Hai Bab Hai elija, en el territorio de una de las tribus. Allí presentarás tus ofrendas quemadas y harás todo lo que yo te ordeno. Baruch Hashem. Ahora hay que ver los tipos de sacrificios, evidentemente. Baruch Hashem. Porque también Elías presentó en sacrificio de un toro en el Monte Carmelo. Pero hay que entender ahí, ¿no? ¿Cómo sucede? Pero ya les explicaba, por ejemplo, Elías construyó 12 muros de piedras para hacer notar de que ese holocausto era en representación de las 12 tribus de Israel. Y ahí convocó primeramente a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Asherah, que comían de la mesa del rey. Y Elías, al convocarlos, les dijo de que ellos hicieran caer fuego del cielo y ese fuego consumiera ese sacrificio. Comenzó eso aproximadamente desde la mañana hasta las 3 de la tarde. No cayó fuego del cielo. En ese proceso estos falsos profetas se sajaban, o sea que se cortaban los brazos. Baruch Hashem. Y como vemos ahí, Elías se burlaba de ellos. Tal vez tu Elohim está durmiendo, o se ha ido de paseo, etcétera, etcétera. Él se burlaba, ¿no? Sabía lo que estaba diciendo él. Aleluya. Pero cuando llegó el turno de, de presentar el sacrificio, él mandó arreglar todo el holocausto, mandó echar más agua, etcétera, y clamó. Y cayó fuego del cielo y lo consumió todo el holocausto. Lo que no pudieron hacer los 850 falsos profetas.
Ese día los sacrificó o los mató a esos 850 profetas Eliyah. Baruch Hashem. Bien, ¿qué nos muestra? Que Hakadosh Baruj Hu, cuando el hombre lo hace correctamente, conforme lo que él establece en la Torah, él respalda todo. Baruch Hashem. Es así que siempre nos va a respaldar en todo lo que hacemos si lo hacemos correctamente en obediencia a Él. Ahora, ¿por qué establece todas estas cosas? Porque siempre el hombre tiene cierta inclinación de querer hacerlo a su manera. También está escrito. A ver si se acuerdan ustedes. ¿Quién fue el que hizo lo que no debería de hacer? El censo. A ver, Jeroboam. El rey Shaul. Él presentó un sacrificio que no tenía que presentar, porque él no era Cohen. ¿Ves? Hakadosh Baruj Hu preveía lo que va a suceder. Baruch Hashem. Él sabía la inclinación del hombre, la debilidad del hombre. ¿Ok? Entonces dejó establecido claramente dónde y cómo debe presentarse los sacrificios. Igual nos dice a nosotros, cuando presentamos un ayuno, no lo hagamos meramente, bueno, estoy presentando un ayuno. Ese ayuno no lo recibe él. El ayuno tiene que ser con dedicación. Baruch Hashem. ¿Por qué y para qué estamos haciendo ese ayuno? Por principio ya hemos visto en Isaías 58, para romper ataduras, ligadura, opresión. Baruch Hashem. Debe nuestro ayuno cumplir con los ciertos requisitos. Por eso Yom Kippur cumple con un requisito muy importante. Yom Kippur decretado porque Hakadosh Baruj Hu perdonó al pueblo de Israel por los pecados del becerro de oro. Baruch Hashem. ¿Pero por mérito de quién? Por mérito de Moshe, porque él fue quien intercedió, clamó. Baruch Hashem. Así como ahora también intercede por nosotros Yahshua HaMashiach. Intercede cuando lo hacemos correctamente. Baruch Hashem. ¿Ve? Porque la Escritura dice también, estuviera guardando toda la Torah, pero si dejara de hacer uno, es culpado por todo. ¿Cuánto le dan la cabo de Hakadosh Baruj Hu? El mandamiento dice que se debe sacrificar a la vaca fuera del campamento, mientras que en Devarim nos habla de que tiene que ser en un lugar donde Yod Hai Bab Hai elija. Ese fue Yarosalai, Baruch Hashem, o anteriormente donde estaba el Mishkan. Acuérdense que el Mishkan era temporal, ¿no? En un tiempo determinado estuvo en Shiloh, por ejemplo. Ahí hacía de Cohen, o era Cohen, Elí, por ejemplo, Baruch Hashem. En el tiempo de Shmuel también todavía no se había construido, todavía el Bet HaMikdash y el templo. Entonces, pero a ese lugar iban y sacrificaban. Vamos a Números capítulo 19, verso 4 al 6. Números capítulo 19, verso 4 al 6. Nos dice la palabra en Números, capítulo 19, del 4 al 6. Entonces el azar tomará con el dedo un poco de la sangre y la rociará 7 veces hacia el frente del Bet HaMikdash. La novilla será quemada por completo, la piel, la carne, la sangre de estiércol, en presencia del azar. Después el Cohen el azar tomará un palo de cedro, una rama de sopo y un poco de hilo escarlata y los arrojará en el fuego donde se quema la novilla. Baruch Hashem, ahí está ya hablándonos más claro este misma mandamiento.
lo que les explicaba. No estaba sacrificándose el toro dentro del Betamigdash, en el lugar Kadosh Kadoshim, sino al frente. Y de ahí del frente es que rociaba al lugar donde estaba el Kadosh Kadoshim. Y de ahí rociaba también al pueblo. Baruch Hashem. Entonces aquí la vaca roja tenía que ser quemada completamente. Y en ese juego tenían que echarle el palo de cedro, la rama de sopo y también no hilo color escarlata o rojo. Baruch Hashem. Entonces, ahí están los requisitos. El Mashiach cumple con ese requisito justamente. Baruch Hashem. Él fue colgado en una estaca. Por los escritos nos dice, pudo haber sido un palo de cedro o pudo haber sido un palo de, ah, de higuera, higo. Baruch Hashem. Porque de acuerdo a la escritura en su contexto, cuando estudiamos, no es incoherente la posición en que se encuentra el Mashiach. Si ustedes lo leen, la visura, no sé si se han percatado. El soldado romano va, toma primero al uno, ¿no? Y como le quiebra el pie, va en el segundo, le quiebra el pie, va al tercero, recién llega el Mashiach. Entonces el Mashiach no está en posición fila al medio, no. Ojo, analícenlo. Entonces nuestros sabios nos explican, no es que estaban en los tres sin fila. Es verdad, los dos hombres estaban en la parte de adelante y el Mashiach al medio, pero en la parte de atrás. Por eso último llega en el Mashiach el soldado romano y al ver que ya estaba muerto solamente le traspasa la espada por el costado. Baruch Hashem. O sea que era un tipo triángulo. Eso es lo que nos dicen nuestros sabios. Pero sí la escritura más o menos cuando desarrollamos nos da más o menos esa figura también, ¿no? Baruch Hashem. Pero sin embargo, pues acá hay el hisopo, ¿no? El hilo, etcétera, etcétera. Después tomaba brasa de fuego e incienso aromático y entraba en ellos detrás del velo, en el Macón Kadosh, y rociaba la sangre del becerro ante el propiciatorio, símbolo del trono de Yod Hai Vav Hai, el cual estaba sobre el testimonio, la Torah. La vaca lazana tiene que ser perfecta y sin defecto. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice la palabra en Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Yod Hai Vav Hai Yahweh. Nadie puede presentarse en sacrificio por otra persona, porque todos son pecadores. Por eso el salmista declara, dice, en pecado fui concebido y en pecado nací. Baruch Hashem. Ningún hombre podría cumplir ese requisito de la vaca roja. El único que cumplió el requisito de la vaca roja fue Yahshua HaMashiach, porque era sin defecto, sin pecado. Yahshua fue perfecto y sin pecado. El Cordero de Elohim debía no tener pecado para ser aceptado su sacrificio. El ser humano estaba enemistado con Elohim y toda la raza humana había seguido los mismos pasos de Adán. Baruch Hashem. Ahora, por ejemplo, dentro de Jerusalén hace que cargar el madero Yahshua. Baruch Hashem, así está escrito, ¿correcto? Pero ocurre algo, que antes de la salida, ¿no? Pues el soldado romano hace cargar a otro, Baruch Hashem, y traspasa los muros, ese otro cargando el madero, el Mashiach va libre. Es por eso que también cumple con
con la vaca roja, porque no fue puesto ningún yugo. Si Mashiach traspasaba esa puerta con el madero, entonces sería descalificado. Baruch Hashem. Juan capítulo 18, verso 24. Juan capítulo 18, verso 24. Bien. Nos dice Juan capítulo 18, verso 24. De modo que Anán lo mandó todavía atado a Cayafa, el Cohen Gadol. ¿Atado a quién? A Yahshua HaMashiach. Lo llevaban preso, amarrado, ¿no? Baruch Hashem. La vaca la sana tiene que ser presentada al Cohen Gadol para que la examinara antes de ser sacrificada. Yahshua fue presentado al Cohen Gadol Cayafa para que lo examinara la noche antes de morir. Por eso dice, de modo que Anán lo mandó todavía atado a Cayafa, el Cohen Gadol. Baruch Hashem. Cumple todos los requisitos, como vemos, Yahshua, ¿no? Eh, como sacrificio por nosotros. La ceniza era mezclada con agua y luego tenía que ser colocadas en un lugar nuevo, en el lado rocoso, por 3 días antes que pudieran ser usadas. Ese también es un requisito, ¿no? Pero lógico que no está en la escritura, pero nuestros sabios dicen que sí, tenían que cumplir con ese proceso de las cenizas, ¿no? Tiene que estar 3 días fuera, en las rocas, ¿no? Un espacio nuevo donde nada haya sido puesto por 3 días para ser usados, o sea, purificados de esa forma en ese lugar. Y en esa parte también Mashiach cumple con el requisito porque fue enterrado en una tumba donde no había sido usado, Baruch Hashem, y resucita al tercer día. Mateo capítulo 27, verso 60. Mateo capítulo 27, verso 60. Mateo capítulo 27, verso 60. Y dice la palabra, y lo acostó en su propia sepultura, que recientemente había sido cavado, en una roca después de rodar una piedra grande, en la entrada se retiró. Yeshua fue puesto en un sepulcro nuevo que pertenecía a Yosef Rematayim. Baruch Hashem, de él era justamente esa tumba, ese sepulcro nuevo. Y ahí Rematayim, Yosef, lo enterró. Ahora este Yosef Rematayim era un talmid en secreto de Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem, en secreto, ese es muy importante. Muchos judíos de la nobleza eran discípulos de Mashiach, pero en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque no quería que sepan los jefes, porque si se enteraban los jefes, lo expulsaban y lo declaraban publicano. Cuidaban mucho esa reputación ellos. Entonces Matayim, por ejemplo, en secreto era el talmidín. Bueno, acá no van a encontrarlo, pero sí en su contexto encontramos ello. Él estuvo por 3 días antes de que él resucitara de entre los muertos y su poder purificador estaba disponible para toda la humanidad. Baruch Hashem, eso es. El Mashiach nos purifica y vino por toda la humanidad, porque en Yohanan dijo, yo soy el cordero, no, el cordero Elohim que quita los pecados del mundo.
Baruch Hashem. Él es el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Le da oportunidad a toda la humanidad de venir al Mashiach. Pero como el pueblo de Israel decía también, ¿no? No volveremos, no te escucharemos, tampoco ahora dicen, no, qué cosas extrañas nos están hablando ustedes, Baruch Hashem, y no quieren regresar a sus raíces. Cuando la Escritura habla muy claramente que nuestra raíz es ser parte del pueblo de Israel. Mateo capítulo 27, versos 64. Mateo capítulo 27, verso 64. Dice la palabra de Mateo capítulo 27, verso 64. Así que ordena que el sepulcro esté seguro hasta el tercer día. De otra forma los talmidim pueden venir, robarlo y decirle a la gente, Él ha resucitado de los muertos. El último engaño sería peor que el primero. Aleluya. Ahí están los jefes, ¿no? Del Sanedrín, toda esta gente, ¿no? Que cuiden soldados. Y fueron soldados romanos destacados al lugar para que cuidaran. Él estuvo por 3 días antes de que él resucitara de entre los muertos, y su poder purificador estaba disponible para toda la humanidad. La vaca roja tenía que ser mezclada con esopo, escarlata y madera de cedro cuando fuera sacrificada. Nosotros vemos esos mismos elementos en la ejecución de Yahshua HaMashiach. Juan capítulo 19, versos 17 y 18 y 29. Juan capítulo 19, versos 17 al 18 y 29. Juan capítulo 19, verso 17, 18 y verso 29. Y dice la palabra en Juan capítulo 19, versos 17, 18 y 29. Llevando la estaca, él mismo salió al lugar llamado Calavera, en arameo Golgot. Allí le clavaron a la estaca junto con otros 2, uno a cada lado, y Yahshua en el medio. Ahí está el tema, ¿no? Lo que les estaba explicando. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Baruch Hashem. Entonces ahí está lo que estaba profetizado también como mandamiento. Aleluya. Nosotros vemos estos mismos elementos en su ejecución, en la estaca de ejecución. Juan, capítulo 19, verso 2. Juan, capítulo 19, verso 2. Dice la palabra en Juan, capítulo 19, verso 2. Y los soldados tejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Ahí está lo que yo les explicaba. Le pusieron un manto de púrpura a Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, para que se cumpliera o simbolizar el cumplimiento de la vaquilla roja o la vaca roja. Yahshua fue forzado a usar una túnica escarlata como burla de él como rey de los Yahudí. Y el hisopo fue usado en el lugar del sacrificio, el madero, en que Yahshua fue sacrificado, sin lugar a duda, era cedro. Cada componente fue meticulosamente cumplido. Hoy nosotros somos el Mishkan del Ruach HaKodesh. Cuando nos rendimos al sacrificio de Mashiach y Yahshua y colocamos su sangre en los dinteles de las puertas de nuestro corazón, nuestro Mishkan, estamos en un sentido real tomando parte del sacrificio de la vaca roja. Mis amados Ajem Ahayot,
Las profecías, los mandamientos, siempre están relacionados al sacrificio de Yahshua HaMashiach. Este ayuno de Yom Kippur también es muy importante de Tesum para nuestras vidas, la forma de purificarnos, presentarnos en sacrificio vivo delante de Él. Baruch Hashem. Levíticos capítulo 16, capítulo 15 Levítico capítulo 16, verso 15 al 19. Levíticos capítulo 16, verso 15 al 19. Dice la palabra en Vayikra Levíticos capítulo 16, verso 15 al 19. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por pecado, que es por el pueblo. Llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo. Y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por lugar Kadosh a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones. Por todos sus pecados, así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar Kadosh, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga, para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante de Yod-Hai Bab-Yahweh y hará expiación por él y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Baruch Hashem. Aquí está, esta es una misbah muy importante lo que nos está hablando. Mis amados, la expiación de las impurezas de los israelitas con la sangre del macho cabrío. Ese también es evidentemente representativo a Yahshua HaMashiach. Baruch Hashem. Por eso dice, cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar Kadosh, nadie se estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo y por su casa y por toda la asamblea de Israel. Evidentemente el Mashiach viene por toda la casa de Israel. Y toda la casa de Israel está compuesto por 12 tribus. Baruch Hashem, Él no viene por uno, por dos. Él viene por las 12 tribus. Esto lo debía hacer el Cohen Gadol a fin de purificarse, para oficiar y para representar a Yeshua como Cohen Gadol. Esto es el antitipo, que ya no hubo necesidad de hacerlo, por cuanto Yeshua, nuestro Cohen Gadol, no quería semejante purificación. Todo lo que el Cohen, Aarón o su hijo, que hacía era un símbolo de lo que tenía que hacer el Mashiach. Acuérdate que el Mishkan verdadero está en el Shamaín. Así lo dijo a Moshe. Haz el Mishkan conforme te he mostrado arriba, le dice, ¿no? Y todos los utensilios. Por lo tanto, también entonces cuando toma a Aarón a sus hijos como levitas y como Gadol, es temporal, porque el Mashiach es el principal Cohen Gadol. Levítico capítulo 16, versos 20 al 22. Ahí nomás, continuando. Levíticos capítulo 16, versos 20 al 22. Levíticos capítulo 16, versos 20 y 22. Cuando acabe de hacer expiación por Macon Kadosh, la tienda de reunión y el altar, presentará al macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío
y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndole sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una erit solitaria. El hombre soltará el macho cabrío en el desierto, llamado Azazel. Ahora, el Cohen Gadol se hallaba listo para oficiar Yom Kippur. Ya se había purificado a sí mismo. El macho cabrío escogido por Yahweh para representar a Yahshua se degollaba en expiación por el pueblo. De esta manera el macho cabrío llevaba sobre sí los pecados del pueblo, tal como Yahshua en el madero tomó sobre sí nuestros pecados de una vez por todas para siempre. Sin embargo, es muy importante distinguir que Yahshua resucitó de entre los muertos, ascendió al trono de lava en el Shamaí. Es importante entonces entender, mis amados Ahem Hayot, aquí, Baruch Hashem, pues el Cohen Gadol declara sobre la cabeza del macho cabrío las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones por todos sus pecados, poniendo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Aleluya. Pues el Mashiach llevó vuestros pecados. Aleluya. Entonces, las alegorías están aquí, mis amados, en estos mandamientos. Bendito sea Jacob y Baruj Hu. No hay otro quien puede expiar nuestros pecados. Baruch Hashem, no hay otro quien nos puede redimir de nuestros pecados. El único Redentor, Salvador, que expía nuestros pecados es Yahshua HaMashiach. Levíticos capítulo 16, verso 21. ¿No? Ya lo hemos lecturado, pero lo voy a repetir de nuevo, ¿no? Lo que nos dice. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El tema de este estudio tiene que ver con las actividades del Cohen Gadol en el día de la expiación, en particular la confesión de los pecados de Israel, que habrían de recaer sobre la cabeza del macho cabrío y que era enviado al desierto. ¿A quién representa el macho cabrío en la escritura, llamado Hazazel? ¿Representa a Hazatán o representa a Yahshua? Ahora bien, de acuerdo con la ceremonia levítica, el chivo expiatorio representaba desde este punto en adelante al Mashiach resucitado que ascendió al Shamaí. Como vimos más arriba en la introducción, la palabra Hazazel está formado por dos palabras hebreas, es, cabra, cabrito. Azel, azul, raíz primaria, alejarse, de aquí, desaparecer, acabar, apartar, discurrir, errante. Según la concordancia Strong, las palabras chivo expiatorio vienen del término hebreo Hazazel, que quiere decir literalmente cabro de partida. Está formado por el hebreo que significa cabro, y azal significa marcharse. Su origen es hebreo y significa la cabra de emisario o chivo expiatorio. Levíticos capítulo 16, verso 8 al 10. Levíticos capítulo 16, verso 8 al 10. Y dice la palabra: después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado para ofrenda para Yod-Hai Bab-Hai Yahweh, y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Después Aarón presentará como ofrenda por pecado el chivo escogido por sorteo para Yod-Hai Bab-Hai Yahweh. El otro chivo, el chivo expiatorio escogido por sorteo para ser enviado al desierto. Lo mantendrá con vida delante de Yod-Hai Bab-Hai cuando sea enviado a Azazel en el desierto. El pueblo será purificado y así serán justos ante Yod-Hai Bab-Hai Yahweh.
Como vemos, mis amados, aquí Majayot, pues aquí estos pasuquines a veces lo repetimos para explicar con mayor detalle, pero ya hemos visto, ¿no? Que chivo expiatorio, ¿no? Pues, ¿qué significa en hebreo? En la concordancia Strong. Es significa cabro y asal significa marcharse. Es lo que nos narra entonces aquí que sí, Mashiach murió, resucitó y se marchó al Shamaín. Pero pues al marcharse, en su sacrificio llevó vuestros pecados. Baruch Hashem. Como Azazel llevó nuestros pecados y los eliminó para siempre. Vamos a ver Isaías capítulo 53, versos 6 al 8. Isaías capítulo 53, versos 6 al 8. Dice la palabra en Isaías capítulo 53, versos 6 al 8. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Elohim para seguir los nuestros. Sin embargo, Yahweh puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Baruch Hashem. Isaías está profetizando claramente lo que va a acontecer con Yahshua HaMashiach. Por eso el libro de Isaías es conocido como el libro o la profecía mesiánica. Baruch Hashem. Es maravilloso todo lo que ha acontecido realmente el Mashiach cuando vemos en la Besorá, pues él no protestó, no dijo nada en su defensa. Fue realmente mudo como un carnero, una oveja, un cordero que cuando lo sacrifican. Baruch Hashem. Este macho cabrío, o las dos cabras, en alguna oportunidad eran dos cabras, en otra oportunidad era una cabra y una oveja, ¿no? Eran seleccionados de la congregación de los hijos de Israel. Ahí seleccionaban lo mejor. Siempre, ya hemos visto, y vuelvo a explicar, Hakadosh Baruj Hu quiere de estos sacrificios lo mejor. De igual forma, también nos exige que nuestros sacrificios de ofrendas sean de lo mejor. Por ejemplo, los cánticos, cantos. Si ustedes van, David seleccionó cantores, músicos, consagrados. Baruch Hashem, consagrados, que cumplan con los requisitos. Entonces nuestra música, nuestro jalel, es agradable también a él. Baruch Hashem. De igual forma también los ayunos, si lo hacemos realmente consagrados y nos presentamos con toda humildad a Él, es un sacrificio agradable para Él. Las tefilás oraciones de igual forma también. Nos vamos a Isaías capítulo 53, verso 11 y 12. Isaías capítulo 53, verso 11 y 12. Dice la palabra de Isaías, capítulo 53, verso 11 al 12. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho
y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Yo le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos, intercedió por los transgresores. Maravillosamente nos narra aquí lo que Yahshua HaMashiach hizo, ¿no? Él cargó nuestros pecados, llevó nuestros pecados, expuso, se expuso a la muerte y fue contado entre los rebeldes, o sea, como pecador, Baruch Hashem, pero cargó con todos los pecados de su pueblo, dándonos la oportunidad solamente de venir y confesarle y pedirle perdón. Baruch Hashem, y ya somos perdonados. ¿Ve? Para eso vino Él en sacrificio. Yahshua llevó los pecados de Israel que fueron colocados sobre Él y nada más que sobre Él. No hay otro que pueda hacer expiación por el pueblo de Israel. ¿El que dice? Dice que los dos, el macho cabrío o también la oveja, eran tomados del pueblo. El Mashiach también está saliendo del pueblo. Baruch Hashem, aleluya. El término hebreo Azazel no es de hecho un nombre propio, sino un extraño nombre común hebreo que significa mandar o quitar totalmente de en medio. Nos vamos a Isaías 53, verso 4. Isaías capítulo 53, verso 4. Y dice la palabra en Isaías y Isaías capítulo 53, verso 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades los que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo del Elohim, un castigo por sus propios pecados. Pero no puede ser su propio pecado, porque Él nunca pecó. Baruch Hashem, Él llevó nuestros pecados, como si fuera pecador. Baruch Hashem, pero no, Él no es pecador. Él llevó nuestros pecados. Yahshua es el que llevó nuestros pecados, los llevó y los eliminó, cargando con ellos sobre su propia cabeza, que es lo que quiere decir la palabra hebrea cabal, llevar. La muerte puede ser muchas cosas. El pecado es algo que puede llevar a la muerte. Estar cerca de alguien que está pecando puede traerte muerte, también porque su pecado puede fácilmente influenciar tu vida. Romanos capítulo 7, verso 4. Romanos capítulo 7, verso 4. Dice la palabra en Romanos capítulo 7, verso 4. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la Torah cuando murieron con Mashiach. Ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Yod Hai Bab Hai Yahweh. Baruch Hashem. Ustedes murieron al poder de la Torah. Es que la Torah traía muerte. Baruch Hashem. Mírenlo así. Imagine el Mishkan estando perfectamente limpio. Cada pensamiento, cada acción, cada motivo en el corazón es puro y limpio. Todo lo que es presentado ante el Makon Kadoshim, Santo Santorum, es un sacrificio aceptable de adoración. Ahora, cuando usted tiene un mal pensamiento, imagine, siendo un objeto físico que es puesto en el Makon Kadosh. Por eso está hablando en Romanos. La cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la Torah cuando murieron con Mashiach. ¿Cuándo morimos con el Mashiach? El día de la Tevilá, purificación. Baruch Hashem. De ahí adelante somos una nueva criatura. Baruch Hashem. Pero perfeccionémonos. Esforcémonos en avanzar
en edificarnos. Ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. El que fue levantado de los muertos es Yahshua HaMashiach. Al salir del agua también nosotros hemos salido a una nueva vida. Como resultado podemos producir una cosecha de buenas acciones para Yod Hai Bab Hai Yahweh. O sea, ahí está. No puedes cosechar lo que tú no has sembrado, ¿no? Baruch Hashem. Y para cosechar tiene que sembrarlo. Entonces la palabra tiene que sembrarse. Baruch Hashem, la palabra ya está dada. Y si la palabra produce buenos frutos, habrá una buena cosecha. Baruch Hashem. ¿Y esa cosecha para quién es? Para Yahshua HaMashiach. Nuestro pensamiento, Yetzet Hara, ha profanado su Mishkan. Veamos de forma accidentalmente una imagen impura pecar, deliberadamente hacer una obra justa con el motivo equivocado. Cada cosa injusta que hacemos es como poner un objeto profano en el Mishkan ante Yod Hai Bab Hai Yahweh. Cuando permitimos que estos objetos sean puestos en el santuario, estamos profanando el Mishkan mismo. Hay una razón por la cual es llamado santuario, Mishkan. Hebreos capítulo 9, verso 13. Hebreos capítulo 9, Hebreos capítulo 9, verso 13. Aleluya. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y la ceniza de una novilla podían limpiar el cuerpo de la persona que estaba ceremonialmente impuras. Baruch Hashem. Cuando el Mishkan ha sido profanado o pecado, ha sido encontrado en el campamento, una cobertura, sacrificio, tiene que ser hecho. Y debido a que la sangre de los toros, los machos cabríos, no podían quitar el pecado, los sacrificios tenían que ser presentados continuamente. Donde la purificación de la vaca roja limpia el cuerpo, la sangre de Yahshua limpia la conciencia y completamente remueve la culpa. Baruch Hashem. Bien, mis amados, hasta aquí esta primera parte. Aleluya. Es importante entonces entender que es Yom Kippur, el día del perdón. El Mashiach nos perdonó de nuestros pecados, pero también Él nos pide que perdonemos a todos aquellos que pecaron o hicieron lo malo contra nosotros. Baruch Hashem. Entonces hemos entendido que el Mashiach es la vaca roja, Baruch Hashem, que su sangre nos limpia, la conciencia completamente remueve la culpa, lo que no podía hacer los sacrificios de animales, eran temporales. Baruch Hashem, todos estos sacrificios eran temporales. Pero ahora el Mashiach, que no es temporal, es hasta su segunda venida, que nos da la oportunidad de él de hacer arrepentimiento, teshuvah, tikkun, y así prepararnos y recibir cuando Él venga. Aleluya. Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezvotav v'sivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro real universo. Toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres nuestro Eloja, Eloja de vuestros padres. Eloja de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach, perdona los pecados de tu pueblo Israel, Abacadosh. Perdona vuestros pecados, Abba. Porque delante de ti somos pecadores, Abacadosh. Venimos a ti a sincerarnos, Abacadosh, y poner nuestros pecados
Abacadosh, en los hombros de Yahshua HaMashiach, como Dios está escrito aquí, dijo también él, si estás cargado, ven a mí, que haré liviano tu carga. Libéranos, Abacadosh, de toda opresión, de toda carga, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Te pedimos a ti, Abacadosh, piedad, misericordia para con tu pueblo Israel, Abacadosh. Te pedimos a ti, Abba, porque tú eres un Elohai tardo para la ira y grande misericordia, Abacadosh. Porque también está escrito, Abacadosh, si se humillare mi pueblo, invocare mi nombre, oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo huiré de los Shamaín y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Abacadosh, traiga sanidad y liberación sobre este pueblo que está delante de ti, por tu raje y misericordia, y por todos aquellos que están delante de ti en diferentes lugares del mundo, Abacadosh del país, Abba. Haz tu obra maravillosa, Abacadosh, como preparación, Abba, para el día de Yom Kippur, Abacadosh, el día de expiación, el día de perdón, Abacadosh, podamos llegar justificados a ese día. Te pedimos a ti, Abacadosh, de lo profundo de vuestros corazones, con humildad y sencillez de corazón. En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emuná. Amén y amén. Aleluya. Shabbat Shalom, mis amados. Ajem Hayot, Hakadim Baruj Hu, lo bendiga, lo guarde. Retornamos a las 4 de la tarde.